Ezequiel 47. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Vayan hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano. ¿Qué llevaba en su mano? Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderá al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaín será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, su hoja para medicina. Poderosa palabra. Pueden tomar asiento. Qué hermoso es el Señor. Y dice comenzando: me hizo volver. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y le dije que esto era parte de una visión que comenzaba en el capítulo 40. Si vamos allá, vamos a entender de dónde lo hizo volver, pero yo se lo voy a decir. Me hizo volver. ¿Dónde estaba en visiones pasadas? Dentro del templo. Acuérdense que en el templo era donde estaba la presencia de Dios. Lo vemos desde el tabernáculo, lo seguimos mirando ya cuando el pueblo llega a Israel, que se le hace el templo, primer templo hecho por Salomón, ¿se acuerdan? Entonces él venía de contemplar cosas dentro del templo, y dice que salía, él vio que salía debajo del umbral de la casa, lo mismo que pudiéramos decir debajo del umbral del templo. Ahora, ¿qué es lo que es el umbral? El umbral viene siendo en la entrada principal de la puerta, la partecita, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es el umbral, lo primero que uno pisa, la vigueta. Él vio en la visión, porque había un ángel que lo estaba dirigiendo, que le iba enseñando. Alguien especial de parte de Dios, enseñándole, dándole un tour por un valle que solamente estaba en la visión de Ezequías, porque el templo estaba destruido y ellos ni ahí estaban, pero en visión le estaba enseñando que de la viga, de la entrada de la casa, de la entrada principal, estaba saliendo agua.
imagínense conmigo, ¿qué quería decir eso? De la casa, del templo salía agua. Pero no solamente vio que salía agua, nos imaginamos, ¿verdad? Un poco de agua saliendo. Pero la palabra que es tan preciosa, y vamos a entrar más adelante, nos comienza a hablar sobre el agua. ¿Qué es lo que es el agua? ¿Por qué de un altar, de ese templo, de esa casa, de la entrada principal iba saliendo agua? ¿Qué simbolizaba esa agua? Y todos conocemos en el Nuevo Testamento, en una conversación que tuvo el Señor Jesús con aquella mujer samaritana, en el libro de Juan 4:14, después que conocemos la historia, está Jesús en un pozo, viene una mujer de Samaria, la mujer samaritana, el Señor le pide que le dé agua. En ese tiempo el agua se recogía, era un pozo y se sacaba, y el Señor le pide agua a ella. Ella sorprendida, pero ¿cómo tú me estás pidiendo agua a mí? Si ella era de una región donde no se llevaban bien. Y después que el Señor la confronta con su vida privada, como el Señor nos confronta a nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Qué pasa? Cuando ella no estaba en ese pozo, ¿qué pasó afuera? ¿Cuál era su vida afuera? Como el Señor nos confronta a nosotros, estamos aquí, pero ¿qué es nuestra vida afuera? ¿De dónde venimos? Y así el Señor le está diciendo, ella le dice de los esposos que ha tenido, etcétera, etcétera. Pero hay una partecita que el Señor le dice sobre esa agua. Y le dice que del agua que él le da, ella está buscando agua normal, pero que él tenía un agua que el que tomara de esa agua no volvería a tener sed. Jesús es el agua que nosotros necesitamos. El agua de vida es el Señor. Por eso comenzamos al principio, que a veces vamos buscando cosas para satisfacer nuestras necesidades. Cosas que el mundo, la cultura te ha enseñado, que es lo que tú necesitas. Estrategia, una carrera, dinero, una casa, abrigo, comida, que eso es necesario, ¿verdad que sí? Eso es necesario, pero no es lo primordial. Pero es necesario. Entonces es bueno tener este concepto claro. Y igual que el agua, a veces tenemos sed, y es una sed que tú puedes con agua natural tomártela y momentáneamente saciar esa necesidad. Pero el Señor le dice a la mujer samaritana que él tenía un agua especial. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros también. Él tiene un agua especial. Que nada de esas cosas que mencionamos anteriormente, que son buenas, pero son pasajeras. El único que tiene esa agua que quita la sed, el único que tiene esa palabra que llena cada hueco de nuestra vida, cada vacío de nuestra vida. El único que tiene esa palabra que nos pone en enfoque, que nos dice hacia dónde tenemos que caminar, es el Señor. Yo tengo palabra de vida eterna, dice el Señor. Y dice además en Juan 37 que el que tiene de esa agua sentirá que de su interior salen ríos de agua viva. O sea, pero podía seguir saliendo un chorrito. Y es donde volvemos al punto 1. Dice que debajo del umbral de la casa, por la fachada de la casa, salía agua. Dice el 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte, se lo hizo pasar por todas las direcciones de la casa, darle vuelta atrás y adelante, y viendo que el agua seguía saliendo agua. Pero volviendo al punto 3, y es donde yo quiero, donde el Señor nos quiere hablar. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Un cordel
era como una especie, nosotros entendemos la palabra cordel como un lazo, era la medida de antes, y los codos era como con lo que medía. Un codo venía siendo, como también es algo familiar para nosotros, comenzando como desde el codo, terminando hasta la mano. Ese era un codo. Esa era la medida en ese tiempo. Y dice, y salió el varón hacia el oriente. ¿Quién era el varón? Aquel ángel que el Señor había usado para guiar a Ezequiel. Dice, llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Vamos a imaginarnos 1000 codos, así, 1000 codos, era un buen tamaño. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Pasó. Y el agua estaba hasta los pies, hasta los tobillos. Todos conocemos los tobillos. Hasta ahí, hasta ese nivel. Se mojó, los pies estaban mojados. Y siguió midiendo otro 1000 más, dice la palabra. Y la próxima vez que él cruzó, el agua le llegaba a las rodillas. Iba creciendo la medida del agua. Pero la medida del agua no se quedó ahí, sino que siguió midiendo otros 1000 codos más y ya el agua le llevaba a la cintura. Fíjense que más o menos de 1000, de los codos a las rodillas, más o menos son las mismas medidas. Entonces nos quedamos en la cintura. Y de ahí vuelve y mide 1000 lomos más. Y dice Ezequiel que ya él no pudo entrar porque ya lo podía ahogar. No lo dice que lo ahogaba, pero dice que no podía pasar si no era a nado. Si no era nadando, entonces nosotros entendemos que era que podía ya ahogarse de tanta agua. Ahora, ¿cómo el Señor nos habla a nosotros? Porque aquí le habló a Ezequiel lo que pasaba con ese río que se volvió aquel chorrito de agua que estaba saliendo del umbral de la puerta, se volvió un río. ¿Y qué causó ese río? Dice que ese río causó que los árboles crecieran. Dice que ese río causó, ¿han escuchado hablar del mar muerto? Un mar que es salado, que no tiene vida. Dice que estas aguas llegaron al mar muerto allá y lo sanó. En la visión, dice, creo que está en el 8. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Posiblemente volverán a tener vida, se dice, en aquel mar. Y sigue y dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en los ríos, recibirán sanidad. ¿Cuáles son los ríos? ¿Qué simboliza el río? Dijimos, vida. ¿Y la vida quién es? El Señor. Entonces dice que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirán y habrá muchísimos peces. Y comienza a hablar de los resultados de tener este río de agua a donde quiera que iba. Tenían sanidad las aguas y como consecuencia, si las aguas están sanas, van a tener fruto. ¿Cuáles son los frutos que hay en el agua? Peces, multitudes de peces se iban a poder pescar. Pero dice también que alrededor habían árboles y estos árboles crecían. Dice en el ¿dónde estoy? Dice en el 12, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Y esto nos acuerda en el Salmo 1, que aquellos que se deleitan en el Señor, dije, son comparados con árboles frondosos plantados junto a las corrientes. ¿A la corriente de qué? Que dan su fruto a su tiempo y sus hojas no caen y todo lo que hace permanece. Apocalipsis también
Apocalipsis 22, así lo encuentro. Nos habla de esta, más o menos de esta visión. Vamos a ver. Poderoso es el Señor. Si ustedes se fijan en el título de esta predicación, ¿en qué nivel estoy? ¿En qué nivel estoy? Hemos estado hablando de la medida de los codos con aquel chorrito de agua. Los diferentes niveles. Fíjense lo que dice Apocalipsis 22. Y acuérdense lo que ya leímos. Dice, después me mostró un río. ¿A quién fue? Acuérdense que ahora era Juan. En otra visión. Dice, ahora era Juan. Como en Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Río otra vez. Limpio de agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? Jesucristo. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era la sanidad de las naciones, etcétera, etcétera. Volvemos otra vez a Ezequiel. Diferentes niveles. Y fíjense que en el versículo 6, ¿están conmigo? Después que se terminaron las medidas, las diferentes medidas, los tobillos, las rodillas, la cintura y el nado, le dice a aquel varón que andaban con él: ¿has visto, hijo de hombre? Quiere captar su atención. Y nosotros lo diríamos en este tiempo: ¿estás entendiendo? Dígale que está a su lado: ¿tú estás entendiendo lo que el Señor nos quiere decir hoy? ¿Estás entendiendo que el Señor quiere que nosotros vamos a recibir esta palabra que el ángel está diciendo a Ezequiel? Vamos remontando el 2024, domingo 1 de diciembre. ¿Has visto? Hijo de hombre, dice aquí, pero has visto, y tú dices tu nombre. ¿Has visto lo que el Señor nos quiere decir? En estas medidas de codo, ¿dónde nosotros estamos? ¿En qué nivel estamos? Y todo está en el Señor, porque todos han hecho contacto con el agua. No piense usted que uno está, todos están. El agua que pisaban los codos, los que iban por las rodillas también estaban en contacto con el agua. Los que estaban en contacto con el lomo o la cintura también, y los que estaban nadando en el río, todos estaban en contacto con el agua. Espiritualmente, nosotros hablando en este tiempo, todos estaban en contacto con el agua, que es el Señor Jesucristo, a diferentes niveles. Por eso es la pregunta: ¿en qué nivel estoy yo? ¿En qué nivel yo estoy? Y es lo que el Señor quiere que este hombre, este ángel, que el Señor le manda a Ezequiel: ¿has visto? ¿Has visto? Es un tiempo de que reflexionar cuál es mi nivel, hasta dónde yo estoy y cuál es la diferencia entre uno y otro. Dice, en los primeros 1000 codos, que llegaba el agua hasta los tobillos. Aquí puede encontrarse cuando conocemos al Señor, cuando ya lo confesamos, cuando entendemos quién es Él y nos gozamos y venimos gozosos, porque sí conocemos que solamente en Él hay palabra de vida eterna, porque podemos sentir la llenura que el Señor puede darnos de conocerlo. Nos gozamos
en conocerlo. Pero nos conformamos ya ahí. Hay más. Hay más niveles. Y estas diferentes clasificaciones de niveles nos están enseñando que hay más niveles. No, y si tú te estás conformando con el nivel más pequeño, de entrar tus pies hasta los tobillos, vamos a imaginarnos una playa, vamos a imaginarnos en el agua. Tú ves esa agua, esa playa preciosa, y tú te vas conforma con entrar los pies. Qué bueno se siente el agua. Tú estás en la playa, como quiera tú estás en la playa. Y puedes sentir el agua y la tibieza del agua, la puedes sentir. Qué bueno, perfecto. Pero dice que hay más. Si tú entras profundizando más, dice que en la segunda medida, con los otros 1000 codos que él le agrega, entra hasta las rodillas. Oh, pero ahí, siga usted entrando en el agua, en la playa. Ya usted siente como el mover. Ya usted siente, si quiere arrodillarse, usted lo puede hacer. Así también nuestra vida cristiana. Tenemos compromiso, porque las rodillas significan compromiso, que tú las doblas, respeto. Y sí hay una vida comprometida. Sí conocemos al Señor, que es el primer nivel. Y tenemos una vida en el segundo nivel, nos está reflejando una vida de devoción, una vida de búsqueda, de oración. Porque está simbolizando las rodillas, dándole respeto, lo tenemos. Consagración. Dígalo, que faltan más, pero hay más todavía. De búsqueda, de leer su palabra, de seguir lo que Él me dice que haga. Y está bien. Está en el agua, más nivel que el otro todavía. Ese es el cristiano que miramos orando. Que miramos tratando de desechar todo lo negativo, acercándonos más al Señor, dejando las cosas que no son agradables, pidiéndole al Señor que cada vez nos limpie más, acercándonos y sabiendo que en Él está lo que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Pero hay más. Hay más de ahí. ¿Cómo que hay más? Sí, hay más, porque hasta ahí hemos estado pensando solamente en nosotros. El Señor, por eso dice el ángel, ¿has visto? No podemos conformarnos con ese nivel, que es buenísimo. Que es cuando le entregamos nuestro corazón al Señor. Lo buscamos, queremos conocerlo. Usted puede decir, ¿y qué más puede haber? ¿Te da que se pregunte, ¿y qué más puede haber? Hay más, hay más. Sigue diciendo que se midió de nuevo y entró al lomo, a la cintura, a la que se relaciona con movimiento. O sea, el movimiento está aquí, ¿verdad? A la fuerza. Queriendo aquí simbolizar a cuando tú dejas que el Señor cumpla su propósito en la vida tuya. Cuando tú le dices al Señor que tú quieres ser un instrumento en las manos de Él. Cuando ya tú, además de tener una vida de consagración, de conocerlo, tú quieres servir también. Tú quieres que otros conozcan lo que tú has conocido. Tú quieres que otros tomen del agua que tú has tomado. Y tú quieres servir. Y tú quieres cada vez entrar más a las aguas. Porque tu enfoque es el Señor. Porque tú entiendes que tu enfoque es el Señor. Porque tú entiendes que separado de Él nada tú puedes hacer. Ya tú lo entendiste. Ya tú sabes que el Señor, que tú y yo tenemos un propósito. Tenemos un diseño de Dios. Hemos sido llenos de talentos y de dones que Dios nos dio a nosotros. No para nosotros acariciarlo,
no para nosotros jactarnos de ello, sino para darlo a otro, para ayudar a otros, para juntos unos con otros, como hacían los discípulos antes. Juntos partían el pan, juntos se gozaban, juntos. Eso es llegando a ese nivel donde tenemos que movernos. ¿Ves? ¿Qué dice en el lomo? Tenemos que movernos. Ya salimos de nuestro lugar de acomodamiento, el de buscar la oración nosotros, el de buscar la presencia de Dios nosotros, para nuestra vida, para mi familia, el hablar a mi familia, lo mío, que es bueno, y tenemos el mandato de llevar esto a nuestra Jerusalén, nuestra familia primeramente. Cuando la gran comisión que el Señor le dio a los discípulos, ir y hacer discípulos. Y nos habla lo de la casa primero, pero no son los únicos. Entonces, las dos primeros medidas, niveles, tienen que ver con nosotros, con nuestra búsqueda, con nuestro compromiso con Dios. El tercero dijimos el movimiento de darle a otro, de no ser egoísta en nuestra vida espiritual, de saber que hay otros que sufren, de saber que hay otros que necesitan, y que nosotros hemos conocido a aquel que puede transformar las cosas, aquel que lo puede llenar todo, y tenemos que decirle, tenemos que darle, así como nosotros un día miramos esa agua, porque alguien nos enseñó, mire el agua que está saliendo de la puerta, como comienza esta visión. Alguien nos habló de Jesucristo algún día. Nosotros cuando llegamos a ese nivel de compromiso, a ese nivel de entendimiento, tiene que haber algo en nosotros. Algo. Usted sabe cómo, esta comparación medio rara, pero es así que la quiero. Cuando usted tiene náusea, unas náuseas que usted no la puede aguantar, ¿qué va a pasar? Corriendo porque te va a vomitar. Ese es el punto, que necesitamos algo que nos empuje. Ahora, si usted es lo que se conforma que lo haga otro, acuérdense que el punto es en qué nivel estoy. Se quedó en el nivel de las rodillas. Ok, está en el agua, pero hay más. Entonces, ese más es esto, darle a otros también, entrar en la visión. Imagínense un altar, esto no viene al paso, pero siento del Espíritu Santo decir. Imagínense una, ¿cómo se llama lo que se hace con fuego? Una fogata. Una fogata se hace con leña. Y usted es una leña. Cada uno de nosotros somos una leña. De tener el fuego encendido. Dependiendo del nivel donde usted se encuentra y entendiendo que usted es una leña, usted tendrá en su conciencia saber si ese fuego se puede mantener o no. Si usted es lo que viene algunas veces donde está el fuego, ese fuego se va a apagar si es por la leña suya. Según la leña que yo tengo, ¿cómo está en el altar? ¿Puede contar con la leña que yo tengo? Yo no sé si te estás recibiendo lo que yo estoy recibiendo. ¿Puede contar el altar, ese fogón, ese fuego con su leña, o usted está dejando que se apague? ¿Cómo está esa leña? Porque uno con otro se vuelve ese fuego de Dios que quema y que consume. Pero puede el hermano, puede el otro contar con ese compromiso tuyo también y juntos hacer el fuego de Dios. Esto es para que reflexionemos
¿Cuál es nuestro nivel? Ese es el título del tema de hoy. Pero sigue dando otra medida. Hay otras medidas, además de lo de los tobillos, además de las rodillas, además de la cintura. Hay otra tremenda, la del río. Es cuando usted va entrando a esa playa, que va caminando y va caminando, y ya el agua le llega, pero llegó un momento usted no puede seguir caminando, porque el agua lo tapa. Y ahí usted tiene que decidir si se devuelve o si nada. Vamos a seguir nadando. Vamos a seguir nadando. Y cuando usted nada, usted se está despojando de usted mismo. Y usted está nadando sobre las aguas. Y las aguas lo llevan y las aguas lo traen. La sola, que es el Espíritu Santo, lo va llevando y lo va trayendo. Porque usted se ha despojado de usted mismo. Y usted le ha dicho al Señor: heme aquí. Llévame, tráeme. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el nivel que tenemos que procurar. Ese es el nivel que debe estar anhelado en nuestro corazón, donde ya nosotros no le ponemos límite. Porque ya hemos entendido que separado de Él no podemos hacer nada. Ese es el nivel donde tu mente se pone a un lado tu pensamiento. El que yo creo. Y el análisis, y mirando las cosas, y nuestros ojos físicos se dejan envolver por nuestros ojos espirituales. Nuestros sentidos físicos están cubiertos por nuestros sentidos espirituales. Y ya no veo lo que veo, sino que la palabra se hace realidad en mi vida. Y comienza el nivel de mi fe a crecer a una dimensión donde yo llamo lo que no es como si fuera. Y comienzan nuevas definiciones en nuestras vidas. Y mis traumas, y mis situaciones, y mis dolores, me dice la palabra, porque comienzo a aplicarlo con sabiduría. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No está diciendo que no pasaron. Pasaron. Pero la palabra nos dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor Jesucristo, que las cosas viejas ya pasaron. Y mucha gente impedido no pueden llegar a ese nivel del río y abandonarse en el Espíritu Santo, porque hay cosas que todavía lo están agarrando al nivel de la tierra. Se está caminando todavía sintiendo las piedrecillas, sintiendo el calor, pero cuando nos elevamos a dimensiones nuevas, nada de eso importa. Ya nada de eso importa. Porque vive Cristo en mí. Porque ya tenemos una mente cristocéntrica. Ya no miramos físicamente, sino que miramos en el espíritu. Y comenzamos a mirar cielo nuevo. Como Ezequiel, estando cautivo, estando esclavizado, sabiendo que había un templo donde la presencia de Dios había estado destruido, sin esperanza, comienza a tener visiones, comienza a soñar. ¿Con qué tú tienes que soñar? ¿Qué área hay en tu vida que tú necesitas? Que así como el Señor le trajo visiones de restauración al templo que se había destruido, le trajo esa palabra de esperanza. ¿Qué palabra de esperanza necesitamos nosotros ver? Para mirar a esos niveles tenemos que dejar fluir el río de Dios. En el río de Dios entramos. En el río de Dios no ponemos límite. Cuando entramos a las aguas somos llenos, empapados desde la punta del pie hasta la cabeza. No hay límites. Mis hermanos, estamos en tiempo de quitar todos límites
que le hemos puesto a la búsqueda del Señor. Estamos en un tiempo donde el Señor quiere decirnos, así como este ángel le dijo a Ezequiel, ¿has visto? ¿Has visto que hay más? ¿Has visto que el Señor quiere restaurar nuestras vidas? No hay nada imposible. Hay fruto cuando el río de Dios viene. Hay fruto que otros pueden, porque dice que habían árboles que daban fruto y los frutos se pueden ver. Y lo primero que necesitamos es desear de esa agua. Desear como aquella mujer samaritana, que ella le dio el agua, porque ella le creyó al Señor. Ya cansarse quizás de ir a buscar, cada vez que necesitaba agua, ir a buscar. Uno se cansa a veces, ¿verdad? De hacer lo mismo. Pero en el Señor tenemos lo que nosotros necesitamos con confianza. Podemos vivir en otro nivel. Necesitamos entrar a otro nivel de vida, donde usted comience a mirar vida donde no hay vida. Que quizá usted está mirando una situación en su casa y usted no se va a detener en el pleito que pueda tener con el marido, con la esposa, con el hijo, sino que te acuerdes que en el Señor hay vida y que tú puedes dejar que el río de Dios fluya a través de ti en tu casa y tú comiences a ver transformaciones y tú no te rindas. No rendirnos, aquel nunca va a conocer, aquella nunca por más. No rendirnos, porque cuando entramos al río de Dios, todas las cosas son posibles. Y es la palabra que el Señor quiere que quede clavada en nuestro corazón en este día. El río de Dios está ahí para que nosotros podamos decidir entrar en el río y no conformarnos, sino hasta entrar al río y que este río nos lleve. Este río inunde, nos moje, no un día, no 2 días, no 3 días, ni siquiera 4, ni siquiera 5, ni 6, 7 días. Todo el tiempo que estemos sumergidos en el río de Dios. Si vas a hacer el trabajo, no deje el agua atrás, sino que ese río vaya contigo a tu trabajo. Que ese río vaya contigo en la calle manejando. Que ese río esté contigo en todo, porque en el río hay frescura. Hay limpieza. El río de Dios se lleva todo. Y podemos descansar y ser refrescados en esas aguas. Ponte de pie.